Hola, sean bienvenidos a este video, que es el segundo video de una serie de conferencias que se van a dar digitalmente en el proyecto de rehabilitación del suelo y paisaje chinampero. Mi nombre es Tonáhuac. En el video anterior me había presentado un poquito, pero quedé de ver una presentación más extensa de mi persona. Bueno, pues aquí está. Soy originario de Xochimilco. Como mi papá es de Milpalte, mi mamá es de Xochimilco, me pusieron ese nombre tan peculiar, Tonáhuac, que es náhuatl y significa el que posee la luz del sol. Y yo creo que este nombre me ha marcado mucho en mi vida, incluso al grado de llevarme a formar parte de este gran proyecto del colectivo Tixo y de este video que se llama Introducción a la Cosmovisión Mexica. Todo el tiempo he estado rodeado de temas como conservación de la identidad, de nuestras raíces y de nuestra cultura. Así es que no es raro que me apasionen estos temas. Soy comunicólogo de profesión. He implementado mis saberes en función de dar a conocer y difundir la belleza y grandeza de este pueblo Xochimilca. Y es así como llegamos a este video, cuyo título dice Introducción a la Cosmovisión Mexica. A algunos les dirá mucho y a otros no les dirá nada. Cosmovisión, ¿qué significa? Bueno, viene de la palabra cosmos, que significa universo, y visión, mirar o ver. Es la forma en cómo se mira o se ve el universo, cómo se mira el mundo. Y es como una civilización logra ver el mundo desde varios ámbitos, desde lo político, lo religioso, lo económico hasta lo social. Y hablando de cosmovisiones, la de nuestros antepasados era una cosmovisión muy particular, interesante, pero sobre todo vasta. Y es tan extensa que difícilmente la podremos abarcar toda en un video. Por eso el título dice Introducción. Es solamente un pequeño acercamiento y adentramiento a esta forma en cómo nuestros ancestros vivían y pensaban y reflexionaban sobre su entorno, porque no hay nada mejor que vincularnos con aquellos que construyeron el sistema en el que hoy vivimos, convivimos, pero sobre todo del cual nos beneficiamos, las chinampas. Hay mucha historia de donde cortar y espero que la encontremos a través de este video. Quiero que sea un viaje donde podamos reencontrarnos con nuestras raíces, que al final del video podamos preguntarnos ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podemos reintegrar a nuestro presente de lo que antes hacían? ¿Cómo es que pensaban? ¿Cómo es que entendían? ¿Cuál era su punto de vista acerca del mundo, de la naturaleza? ¿Qué podemos rescatar y recuperar de nuestras raíces? ¿Qué de su forma de vida podría o estaría bien que trajéramos al presente? Ya que ellos podían conservar un equilibrio entre su entorno y su estilo de vida, y actualmente nosotros, bueno, pues vivimos en algunas situaciones de crisis. Les invito a que también se suban a la trajinera de este tema y juntos recuperemos nuestras raíces, entendiendo la cosmovisión de nuestros ancestros. A continuación, recorreremos brevemente la historia de nuestros ancestros, desde su peregrinación como una sola tribu conocida como los Nahoa, que partió desde el norte hacia el sur de América, hasta su asentamiento en la cuenca de México, ya divididos en las 7 tribus nahuatlacas. Nos enfocaremos principalmente en la tribu de los mexicas, por ser la más representativa, y los xochimilcas, por ser nuestros ancestros directos. Todo lo aquí explicado está fundamentado en 3 libros: Los Códices de las Chinampas de David Arreola y Osvaldo Murillo, Xochimilco, su historia, sus leyendas de Santos Acevedo López y de la Cruz, y la Guía para la visita de los sitios de Coailama y Xilotepec de Juan Rafael Simbrón Romero. Estos 3 libros son tesoros llenos de sabiduría y conocimiento que recomendamos profundamente. Los Nahoa, o pueblos nahuas primigenios, eran una tribu migrante que estaba conformada por 6 familias, las cuales compartían tanto el habla de la lengua náhuatl como los viajes de peregrinación hacia un lugar donde pudieran asentarse. Estas 6 familias estaban conformadas por los chalcas, los xochimilcas, los mexicas, los acoluas, los tlahuicas y los tepanecas.
Todas estas familias adoraban a los astros, principalmente a Tonacatecutli, el sol, y a Tonacacihuatl, la luna, quienes habitaban en el cielo más alto. También adoraban a Ejecatl, Quetzalcóatl, Tlaloc y Tezcatlipoca. Al principio carecían de caciques o señores, por lo que su gobierno era desempeñado por sacerdotes o huehues, quienes además de ser sus guías, daban consejos concernientes a las necesidades de las tribus y les transmitían la voluntad de sus dioses. Estos huehues poseían una gran experiencia y sabiduría en asuntos como la guerra, incursiones bélicas y un profundo conocimiento sobre el poder curativo de las plantas. Esta distinción era tan honrosa como difícil, ya que eran catalogados como divinos, capaces de realizar hazañas milagrosas o prodigiosas, y a su vez desempeñando el papel de jueces encargados de impartir justicia entre una tribu que le obedecía en todo. Es así como iniciaron una peregrinación en busca de la tierra prometida por su dios, un lugar definitivo donde asentarse para la prosperidad de su pueblo. Salieron de la vieja Tierra Colorada, partiendo de Huehuetlapayan hacia el sur en el año 544. Después de vagar por muchos años, fundaron la ciudad de Tlapayantonco, donde aprovecharon los recursos naturales y la agricultura naciente, pudiendo vivir por algunos años. Sembraban maíz, frijol y legumbres, porque vieron que tales productos eran necesarios para atender su alimentación, los cuales eran ricos en proteínas. Además, conocían a la perfección el uso medicinal de varias plantas, distinguiéndose como médicos rudimentarios. Partieron nuevamente y para el 576 fundaron la ciudad de Aztlán, lugar de las garzas. Estas poblaciones estuvieron situadas en el área de las montañas rocallosas y los ríos Chila y Colorado, que en la actualidad abarcan las poblaciones de la Unión Norteamericana, Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y Alta California. Aproximadamente en el 804, Hueman, un sacerdote respetado por su sabiduría, aconseja salir nuevamente en busca de nuevas tierras más fértiles y menos hostiles. En el camino se encuentran con los Matlatzincas, que se les unieron a la peregrinación hasta llegar al legendario Chicomostoc, formando así las 7 tribus nahuatlacas. En Chicomostoc, o lugar de las 7 cuevas, las 7 tribus permanecieron por muchos años rodeadas de todas las comodidades. Dice la leyenda que un día al amanecer, todos los hombres de la tribu oyeron la voz de un pájaro cantando. 7 veces la voz del ave cantó Tiahuí, y como eran 7 las tribus, ellos interpretaron esto como una señal para iniciar una nueva peregrinación que se dividiría en 3 etapas. La primera etapa de migración inicia con la salida de Chicomostoc. No salieron todas las tribus juntas. Los primeros en dejar Chicomostoc fueron los Xochimilcas en el año 1074, así como los primeros en llegar a su lugar de destino. Los mexicas fueron los últimos en salir y los últimos en establecerse en la cuenca. Aproximadamente 120 años duró el recorrido Xochimilca, durante el cual tuvieron que enfrentarse continuamente a diferentes tribus por hacerse de un lugar donde establecerse temporalmente. La segunda etapa inicia con su llegada a Xochicalco, donde dieron por azar con la planicie de Tlalnáhuac, actual estado de Morelos, y después de sufrir varias derrotas, tuvieron que continuar su andar hasta otras regiones despobladas y solitarias, fundando pueblos como Yecapixtla, Tlayacapan y Tepoztlán, entre muchos otros. En su peregrinar, constantemente eran hostilizados y perseguidos por los tlahuicas y otras tribus vagabundas que les obligaban a emprender continuamente el éxodo. La tercera etapa de la ruta de migración inicia al llegar a Tláhuac, de donde fueron expulsados por los tlahuicas, al igual que de un paraje al que llamaron Tulyehualco y de muchos otros más. Hacía muchos años que la tribu Xochimilca andaba errante y nómada. Se detuvieron en Coailama, donde construyeron un pequeño asentamiento que servía para fines ritualísticos. Nuevamente, los tlahuicas, ansiosos de alejar a los xochimilcas, les hicieron la guerra en 1194. Los xochimilcas tuvieron que salir de Coailama, estableciéndose en otro paraje muy cerca de ahí. Después de abandonar muchos sitios por las mismas razones, llegaron a un lugar cercano al que llamaron Coapan, donde presentaron una última batalla contra sus perseguidores. Ahí
pudieron por fin vencerles, logrando que la hostilidad tlahuica concluyera para siempre. Fue así que los Xochimilcas se asentaron donde su dios les mandó a través de la voz de su guía, Cuauhcuilastle. Ya no eran molestados, pues con la derrota de sus perseguidores habían ganado prestigio y poderío. Tiempo después, pudieron extenderse por toda aquella cordillera que un día se llamó la Nación Xochimilca, que era un área bastante extensa, mucho mayor a lo que hoy en día es la alcaldía de Xochimilco. Es por esta razón que los Xochimilcas tuvieron dos importantes asentamientos. Uno en el cerro de Coailama, que se dispersó por el territorio de Acalpisca y la zona montañosa, donde se dominaban las actividades de recolección, caza y siembra temporal, y otro construido en medio del lago de Agua Dulce, en plena zona de producción agrícola chinampera, hogar de aves y pesca, llamado Xochimilco. Nuestros ancestros tenían un sistema de escritura basado en expresiones pictóricas como los jeroglíficos, los ideogramas o los pictogramas, muy diferentes a la escritura fonética que actualmente usamos. Según lo escrito por Santos Acevedo, en esta forma de expresión pictórica se escribía todo aquello de importancia relacionado con la historia de los pueblos. Estas imágenes eran hechas por personas llamados tlacuilos, quienes eran los encargados de pintar o escribir los jeroglíficos, además de interpretar y conservar el conocimiento para las generaciones futuras. Para realizar estos dibujos usaban lienzos de fibras como el algodón, de agaves como el maguey y de ixotl, a los que llamaban amatl. Es muy interesante toda la cultura pictórica y artística de nuestros ancestros. Qué materiales usaban, cómo los conseguían y qué plasmaron en ellos. Esto y mucho más lo podrán encontrar en la videoconferencia de arte que mi compañera Marlene Villanueva ha preparado para ustedes. Una de estas expresiones pictóricas es el jeroglífico de Xochimilco. En la imagen podemos encontrar dos plantas gigantes que representan los nenúfares o las plantas acuáticas que existían en el lago. Estas flores están sobre un rectángulo dividido en 3 cuadrados, los cuales representan las parcelas. El cuadrado del centro tiene un color gris que representa que la tierra está preparada para la siembra. Los laterales están pintados de verde y naranja para expresar que la siembra está en proceso de producción, lo cual ilustra muy bien la labor de nuestros antiguos chinamperos, quienes se distinguían por su perfecto sistema de rotación de cultivos. El fondo del rectángulo simboliza el agua de la laguna por donde pululan las figuras en formas de C que representan las canoas o chalupas. En náhuatl se conocían como acalis. Finalmente, en la periferia interior del rectángulo se pueden apreciar cuadrados pequeños que representan a las chinampas. Como se habrán dado cuenta, en esta imagen están incluidos todos los elementos que componían la ciudad, desde el lago, sus flores acuáticas, sus cultivos, sus canoas y sus chinampas, una imagen que conceptualizaba toda una forma de vida. Y por si fuera poco, este completo y complejo jeroglífico venía acompañado de un vocablo: Xochimilco. La lengua náhuatl se caracteriza por ser aglutinante, es decir, que sus palabras se conforman de la unión de otras palabras que en conjunto dan un nuevo significado. El vocablo Xochimilco es la aglutinación de 3 voces etimológicas: Xochitl, que significa flor, Mili, que significa cementera, y Co, que es un adverbio de lugar: Xochimilco. Según las reglas gramaticales de la lengua náhuatl, el significado se interpreta del final hacia el principio, por lo que nos quedaría en cementera flor o en la cementera de flores. Pero si nos apegamos al jeroglífico, el cual tiene 3 parcelas, concluiríamos que la correcta traducción de Xochimilco es en las cementeras de flores. Cada una de las tribus nahuatlacas se distinguía por desarrollar un oficio principal. Los chalcas eran joyeros, los acolhuas se radicaron en la costa revuelta de los ríos y los senderos, los tlahuicas eran cazadores de arco y flecha, los tepanecas eran artífices que usaban con maestría el pedernal, los matlatzincas eran hombres de las redes, los mexicas
con el tiempo se convirtieron en los usufructuarios de la Legión de las Aguas, y los Xochimilcas eran los cultivadores de flores. Poco tiempo después del asentamiento de los Xochimilcas, muere su último guía. 62 años más tarde, en 1256, los Xochimilcas nombran a su primer tecutli para que los gobernara, siendo Acatonali el primer señor Xochimilca. Esto representa un cambio en su forma de gobierno, pasando de una teocracia a los señoríos. Los señoríos chinamperos tenían una configuración sagrada de su territorio, donde se designaba una cabecera como un lugar florido y un lugar de construcción de chinampas. Las chinampas se construían en un mismo lugar y después se llevaban a su destino final. Estos señoríos seguían una lógica en el ordenamiento del espacio chinampero. Los sembradores vivían en una zona llamada Jaltocán. En los montículos de tierra en medio del agua se creaban templos a Cihuacóatl o la mujer serpiente. Cihuacóatl, o madre de los dioses, era la principal diosa de los Xochimilcas. Un dato curioso es que las chinampas llegaron a surgir incluso en lugares alejados de la cuenca, como en Tlaxcala. Ahí se encuentra el lago de Cuitlapico, que significa lugar de Cuitlatl, es decir, donde abundan las hierbas acuáticas. Ahí se veneraba una deidad femenina con doble cola de serpiente y que fungía como la diosa protectora de lagunas y cuevas. Esta deidad nos recuerda mucho a la Cihuacóatl de los Xochimilcas, quien era la deidad patrona y protectora de las chinampas, a las cuales los mitos novohispanos las convirtieron a sirenas. Este dato es muy interesante, ya que a menudo se cuentan historias de sirenas en las chinampas o en la laguna de Xochimilco. Y si nos ponemos a pensar, podría no tratarse de sirenas, sino de la mismísima Cihuacóatl. Y bueno, después de haber visto y conocido la cosmovisión de nuestros antepasados, podemos llegar al final de este video, habiendo aprendido cómo se relacionaban con su entorno, cómo llevaban su estilo de vida y sus actividades económicas, y el gran legado cultural que nos han dejado, no solamente a nivel tangible, sino intangible. Es importante que reflexionemos sobre este patrimonio, porque gracias a este legado nos nombraron Patrimonio Mundial. Pero hablaremos de esto más a fondo en el próximo video, que se llama Importancia de la conservación del patrimonio cultural. Pues les quisiera agradecer por haberme acompañado en este video. Yo soy Tonáhuac, me pueden decir Ton en las actividades venideras y espero que se encuentren muy bien. Recuerden quedarse en casa y apoyar a conservar y rescatar nuestras raíces xochimilcas. Gracias.